Hola, bienvenidos a un episodio más de Vida Wellness, tu verdadera guía de medicina preventiva. Y como en cada episodio, tenemos siempre a alguien muy especial como invitado. Hoy vamos a hablar de un tema que está en la palestra, un tema del diario vivir que nos preocupa a todos, que es el autismo. El autismo y también trastorno de atención e hiperactividad. Y para ello tenemos a la doctora psicóloga Mencía Esteves. Bienvenida, Hola, Mencía, buenas, aquí a gracias. Vida Wellness. Gracias. ¿Cómo estás? Todo bien, súper bien, muy agradecida por la invitación. Bueno, nosotros de tenerte aquí. Mencía, ¿dónde eres? ¿Dónde naciste? ¿Dónde estudiaste? Y bueno, quisiéramos saber un poco de ti. Bueno, yo soy de Santiago Rodríguez, realmente, Sabaneta Santiago Rodríguez. Estudié en escuela pública toda mi vida, primaria y secundaria. Luego vine a Santiago por la movilización de que no teníamos universidad. Vine con 17 años, comencé entonces a estudiar psicología en la Pucamaima. Ajá, en la Pucamaima. Estudié psicología en la Pucamaima, luego me graduó con 21 años recién cumplidos y comienzo a hacer los 2 años mi maestría. Yo hice maestría en neuropsicología clínica en la Pucamaima también, o sea que soy doble egresada de la universidad. Después hago un posgrado en trastornos del espectro autista específicamente y actualmente estoy terminando otra maestría en trastornos del neurodesarrollo y daño cerebral adquirido en niños y adolescentes. Por eso es que se dice que no se termina de estudiar. No. ¿Cómo una niña de 17 años decide estudiar psicología? ¿Qué se te ocurrió en la cabeza a ti? Con 17 años voy a ser psicólogo. Realmente no se me ocurrió muchas cosas. Yo siempre le corría los números. Eso creo que es una característica muy propia de los psicólogos. Le corremos bastante a los números y no nos acordamos que hay que dar estadística hasta que ya estamos dentro de la carrera. Dentro de la carrera de psicología. Exacto, que hay que dar bastante estadística. Pero comencé psicología con una idea. En un primer momento yo quería hacer realmente psicología forense. Me gustaba mucho el tema de hacer como perfil criminal y todo eso, como parte de criminología. Así. Las series televisivas. Exacto, sí, exactamente. Entonces, CSI. Exacto, ajá. Entonces, después, realmente no hay ninguna carrera de psicología forense en el país. Y en lo que yo averiguaba e investigaba, surge la oportunidad de hacer la neuropsicología. Se acerca bastante a lo que a mí me gusta, que es mucho evaluación y diagnóstico, porque es verdad, llegar como a un fondo, a una información. Hice neuropsicología, me enamoré de la neuropsicología y hasta el sol de hoy. Vamos al mambo, como dice un amigo mío. Mencía, ¿qué es el autismo? Bueno, el autismo es un trastorno del neurodesarrollo de origen neurobiológico. O sea, para hablar en un lenguaje llano, ¿neurodesarrollo qué es? El neurodesarrollo es la manera en la que nosotros nos formamos. Desde el momento de la concepción, exactamente. Desde el momento de que un óvulo es fecundado por un espermatozoide hasta que terminamos alrededor de los 12 años. O sea que ya el paciente autista o la persona, el ser humano con condición de autismo viene de fábrica, se puede decir. Sí. Realmente. No es algo que yo me infecté como un COVID, que me infecté como un toxoplasmosis, no. Viene con alguna deficiencia en el ser humano. Todavía no tenemos una respuesta clara, pero sí la teoría que existe es de que algo pasa en el proceso de formación. De la formación. Exactamente, que hace que estos chicos tengan unas características muy específicas. La primera información es que el autismo no se desarrolla después de nacer, ¿o sí es posible? No. Se presenta, los síntomas aparecen. Aparecen, pero vino con algo y genéticamente todavía no se ha llegado a ese punto. Sí sabemos que hay una implicación genética porque lo hemos visto en familias. O sea, una familia que tiene un niño con autismo aumenta la probabilidad de que tengan otro niño con autismo. He visto familias. Padres, ¿verdad? Que tienen autismo, pues sus hijos terminan también teniendo la condición. Lo que no sabemos realmente es cuáles son los genes. O sea, tenemos muchos marcadores biogenéticos, pero no tenemos todavía identificado, como decir, el cromosoma o el gen pero tal. sí se está caminando. Sí se está caminando en la investigación. Sí, para luego eventualmente poder, dentro de esa ingeniería genética que se está planteando, creo que ahora vi en Japón, se manipuló un cromosoma y se corrigió una trisomía 21. No sabía. Genéticamente. O sea, ya se podría decir que en un futuro donde hay una línea genética de la trisomía 21, podemos corregir en una de las generaciones para que no siga ocurriendo.
eso es manipulado genéticamente y así Sí. se está hablando para diabetes, Pero se está realmente hablando. con la trisomía 21 también tenemos el tema de que, como ya se sabe durante el embarazo, realmente cada vez hay menos chicos con trisomía Definitivamente, 21. pero es un paso que se ha dado en Claro. esa ingeniería genética que te quiero Ujú. decir que podría ser con el tema del autismo. Entonces, ya sabemos que es un trastorno del neurodesarrollo y Ujú. cómo sigue la línea del autismo. Ya sabemos que es en la formación, el niño nace. Ajá. Al principio no sabemos que es autista. ¿Cuándo podemos empezar a entender que un hijo, un nieto, un familiar tiene El espectro. el espectro? Bueno, una de las características principales del espectro es eso, que físicamente no pasa, o sea, no hay rasgos. No hay rasgos físicos, ¿verdad? Como pasa en el caso de la trisomía 21, Uh-huh. que aunque no haya, de la sonografía han salido bien, desde que el niño nace, pues si vemos la nariz aplastada y vemos las facciones, de una vez El hacemos cuello, la prueba, claro. ajá, la hipotonía con la que nace, también. mandamos a hacer sus pruebas y entonces le mandamos a hacer su cariotipo y sale. En este caso no hay nada físico que veamos, pero sí hay señales que desde los 6 meses podemos ir identificando si, por ejemplo, el niño no fija mirada, si no sigue el señalar, si no responde una sonrisa social, o sea, una sonrisa social aparece entre los 6 y 9 meses, tiene que aparecer. Eso es un rasgo social. La sonrisa social. Eso, o sea, responder a una sonrisa. ¿Cómo se define una sonrisa? Que tú le cuando tú le haces gracias al niño. El niño tiene que sonreír, o sea, exactamente. Yo siempre le digo a la madre, la madre dominicana siempre tienen la expertise, vamos a decir sin saber, pero uno siempre dice que vamos a ser viejita, uno siempre le dice a los niños, claro. y comienza a hacer muecas, lo que uno espera es que el niño responda a esas muecas. Usualmente se ríe, exactamente, a veces. Y comienza a imitar también. Entonces un niño que, por ejemplo, que no imite sacar la lengua. Desde los 6 meses. De los 6 meses en adelante. Hay que tomar eso en cuenta. Si a los 6 meses hay un niño muy lento que no responde a esa gracia, hay que levantar la primera bandera. Exactamente. Y en ese momento. También si no sigue, por ejemplo, si no sigue objetos con la mirada, que tú le pongas un objeto y no la siga, ya eso es señal de alerta. Aquí hay unos hitos del desarrollo que están bien marcados y están bien estudiados por generaciones y cualquier gente puede acceder y buscarlo en internet, ¿verdad? Ajá. Hitos del desarrollo. Con esto, y hay una frase que no es apropiada en todos los contextos, que es la frase de todos los niños se desarrollan de manera diferente. Sí, es verdad, pero por ejemplo, los hitos del desarrollo te dan un chance. Digamos, aprender a caminar, ¿verdad? Un niño tiene entre 1 año y 1 año y 6 meses para aprender a caminar. Entonces tú lo haces en ese periodo de tiempo, el niño aprendió a caminar en el periodo de tiempo. Aunque sea tardío, pero aprendió. Exacto. Ahora, un niño al año y 8 meses que no camine, ya estamos hablando de que es un retraso del desarrollo. Y eso podría ser un indicador del espectro autista. Pudiera ser un indicador de un trastorno del neurodesarrollo. Del neurodesarrollo. Del neurodesarrollo, que hay varios. exacto. Sí, hay diferentes tipos de trastornos. Entonces, lo primero que tenemos que centrarnos es que lo primero es saber si hay condiciones que hagan más de riesgo que el niño pueda tener un trastorno del neurodesarrollo, independientemente de cuál sea autismo, sea cualquier otro. Okay. ¿Cuáles son esas cosas de riesgo que pueden pasar, verdad? El niño nace, pero por ejemplo, si el niño nació bajo peso, es un criterio de riesgo para tener un trastorno del neurodesarrollo. Si el niño nace prematuro, es un criterio de riesgo también. Si la mamá tuvo muchas infecciones durante el embarazo, lo pone más de riesgo también. Porque son aspectos perinatales, claro, ¿verdad? Y prenatales que al final afectan el desarrollo de manera adecuada. Que es lo que a su vez conduce al espectro, el trastorno en el neurodesarrollo. Exactamente, ¿verdad? Son los factores externos que hacen... Okay. Ajá, exactamente. Si la mamá, por ejemplo, también se habla de la exposición al valproato de sodio, cuando la mamá está en ¿Qué es valproato de sodio? El medicamento que usan anticonvulsivo, que... Para las convulsiones. Las convulsiones, exactamente. También madres que estuvieron expuestas a pesticidas durante el embarazo también ponen en riesgo. Entonces, todo esto que puede pasar durante ese periodo de gestación y también cuando el niño nace, si hay un distrés respiratorio o una hipoxia, ¿verdad? Si el niño tuvo falta de oxígeno durante el parto, ya lo pone más en riesgo también. Okay. Entonces, todo eso, ¿verdad? Tú vas hilando cosas y vas diciendo que hay como... Ok, esto me tira alarmas, Me checklist. Entonces, que tú haces te va dando exactamente, me va dando alarmas. Y una cosa muy importante también es si es un niño que, por ejemplo, lleva un desarrollo dentro de lo esperado y en algún momento pierde las habilidades. Dígase, un niño que, por ejemplo, balbuceaba, decía algunas palabras y de repente
el niño deja de hablar o deja de decir cosas. Ya eso también es un criterio para llevar a evaluar. O sea, ya es un niño un poco más grande. Claro, ya un niño, pasamos por ejemplo, de los 6 meses al año. Un año y medio. Sí. Ajá, un año, un año y medio. Articula palabras, tiene frases. Tiene frases. Y en un momento a otro dejó de hablar. Ajá, tal vez al año y medio todavía no tenga tantas frases. Va a depender mucho del niño y de la estimulación que tenga. Pero si tiene, por ejemplo, palabras dirigidas, como te dice agua, leche, mamá, papá, y de repente deja de hablar y las pierde. Alarma total, o sea, esa es una alarma 1A, o sea, eso es para correr a ver qué está pasando. Y ya si en los niños mayores, o sea, ya en edad escolar, por ejemplo, ¿cuáles son esas manifestaciones que no la vimos durante ese proceso de formación, pero que ya a los 6 años? Sí, cuando entra en la escuela. En la escolar, ajá. ¿Cuáles son esas manifestaciones? Mira, usualmente el niño que llega a los 6 años y no hemos identificado como no ha habido nada como tal vez tan alarmante, es porque un niño que probablemente tenga muchas habilidades, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las cosas que suelen ser más notables a esa edad? La falta de interacción social. Se aísla. Se aísla o no le interesa, ¿verdad? O disfruta mucho de su juego solo. Del yo. Ajá. Porque en la edad preescolar, aunque el niño está escolarizado, hay muchas cosas que se hacen en conjunto, se pone a trabajar en grupo, ¿verdad? Vamos en grupitos pequeños. Cuando se llega a la escuela, hay un trabajo más independiente. Entonces, si ya vemos ahí que el niño, casi siempre la parte social, lo que más se nota, o también, esto con relación al tema del espectro, una peculiaridad que tiene el espectro también es que tenemos niños muchas veces que aquí es que tenemos lenguaje, por ejemplo, el lenguaje está alterado en el espectro, pero vamos, desde niños que no son verbales hasta niños que tienen un lenguaje sumamente estructurado, sumamente funcional, muy formal, un vocabulario extremadamente amplio. Que puede tener el espectro. Que puede estar en el espectro. Y está desarrollando el lenguaje como un niño normal. Exacto. Y por ejemplo, quizás llama la atención en el colegio que este niño sabe muchas cosas, muchas veces llegan porque tienen la maestra sospecha que hay un coeficiente intelectual por encima del promedio o que es muy inteligente. En ese punto, a nivel escolar, las maestras están formadas, están advertidas, ¿hay alguna línea en los preescolares y en los colegios tempranos de cuando formas al docente de tener alguna herramienta para detectar estas cosas y levantar una bandera? ¿O eso es una lucha de ustedes? Se supondría. Mira, realmente, en mi experiencia, cuando yo voy a colegios y voy a preescolares, que son preescolares reconocidos y de calidad, están bastante informados con relación al tema del desarrollo. Y yo colocaba un video el otro día y, por ejemplo, muchísima gente comentó y yo decía, mira, si tú vas a poner a tu hijo en cualquier preescolar, sea porque te quedas cerca de tu casa, porque va de acuerdo a tus creencias religiosas, porque va de acuerdo a tus estilos de crianza. O a tu bolsillo. Porque, o a tu bolsillo. O a tu bolsillo, exacto. A cualquiera de esos aspectos. Pero trata de que la persona sepa de desarrollo. O sea, que donde esté el niño conozcan los hitos del desarrollo. Y es una información que está disponible. O sea, tú nada más tienes que buscar hitos del desarrollo, ¿verdad? Pero sí nos pasa, y me pasa mucho, que a veces son los papás los que se dan cuenta, y me pasa más en la edad de más pequeña, en los preescolares o en las guarderías, que no están tan informados con relación al desarrollo, y es el papá que cuando lo ve con otro niño, dice, pero mi hijo no hace eso. Y lo comienza a comparar. Entonces él levanta una voz de alerta y dice, pero ¿por qué mi hijo no hace esto si el otro lo hace? Entonces se supone que deberían estar informados. Entonces, hay una gran parte que no lo está. Entonces, eso pone mucho en riesgo porque a los padres no se les proporciona la información. Yo también siento que hay muchas veces que la gente se restringe de decirle al papá que ve mal algo en su hijo o que ve algo que no está acorde al desarrollo de su hijo. Porque los padres también, ¿verdad? Entonces entran en un proceso de no lo ven, no lo están viendo así. Entonces, hay ciertas dificultades con eso. Yo soy mamá y, por ejemplo, yo prefiero que si tú ves que a mi hija le pasa algo, tú me lo digas ahora mismo y eso vamos a resolver, que es lo que hay que hacer, vamos a buscar la ayuda y todo eso. Pero no todos los padres están en esa misma actitud. Entonces, también siento que hay un tema con colegio e información que se pierde un poco en ese proceso. Entonces, si seguimos viendo las manifestaciones, en los primeros meses es el tema de la mirada, la carcajada, el contacto visual, el contacto que te mira los ojos, que no sigue los objetos. Ya llega al preescolar o llega a la escuela pequeño,
¿No socializa? El tema del lenguaje, sí, ¿verdad? No solamente si perdió las habilidades, correcto, sino también si no lleva un lenguaje estructurado, acorde a la edad. Acorde a la edad, exacto. Por ejemplo, un niño que tenga 1 año y medio y no tenga ninguna palabra, aunque no la haya perdido, sino que nunca la haya desarrollado. Igual que la marcha, igual. Realmente, ¿sabes que por ejemplo los pacientes, los niños dominicanos suelen tener la motricidad gruesa bastante bien porque es algo que se le estimula? Para la mamá dominicana y para el papá dominicano, que el niño camine antes del año es un éxito. Es como un reto. Exacto. ¿No? Ajá. Que camine, y me caminó a los 11 meses. Entonces, lo logré. Exacto. Entonces, esa parte se estimula bastante. Y yo, por ejemplo, a menos que sean otros trastornos del neurodesarrollo, casi siempre en el espectro los niños motor grueso están bastante bien. Okay. Corren, se mueven, brincan, se suben a la cama, se suben a la silla, patean la pelota. La parte fina ya es otro tema, o sea, la parte de motricidad fina, como de desabotonar cosas, soltar, a comer solo con cuchara, ya en la edad más grande agarrar bien correctamente el lápiz, la tijera, todo eso. Todo eso es neurodesarrollo, o sea, sí, todo eso es neurodesarrollo. Que es un indicador de que estamos en el espectro. Claro. No necesariamente que estamos, porque el tema aquí es que puede ser cualquier cosa, ¿verdad? O sea, puede ser cualquier trastorno neurodesarrollo. Claro. Porque muchos se solapan. Y, por ejemplo, con el TDAH, con el trastorno por déficit de atención, hiperactividad, es una de las condiciones que más se solapan los síntomas. Yeah. Entonces, por eso la importancia también de buscar una gente que esté bien informada, que esté certificada en las pruebas, que sepa hacer el diagnóstico, porque se solapa. Entonces, hay un niño, por ejemplo, caminar en puntas, aparece en el TDAH también. Es una característica única del autismo. Ya. Entonces, por eso hay que ir chequeando. Entonces, estamos con el niño de 5 o 6 años que se aísla, que desinterés social, que no hace lo propio. ¿Qué otro? También puede tener una socialización, pero basada mucho en sus intereses. Por ejemplo, puede socializar, si a él le gustan los videojuegos, hay otro niño que le gusten los videojuegos, pueden socializar en base a esos videojuegos que nos gustan a ambos. Pero cuando la socialización sale de ahí, no seguimos enganchados. Si, por ejemplo, al otro niño ya no le interesa ese videojuego, le interesa a otro, los niños dentro del espectro suelen quedarse más fijos con intereses por más tiempo. Por más tiempo. Sí. Mira, eso es un dato. O sea, si es un juguete, ese juguete le dura más tiempo con él que lo usual que en otros niños que se cansan y lo cambian. Exactamente. ¿Agresivos? La agresividad no forma parte de los criterios diagnósticos para hablar de autismo. No. Usualmente es una conducta aprendida. La parte de la agresividad en ningún lado va a depender mucho, porque por ejemplo niños que tienen problemas con la comunicación muchas veces se sobreestimulan, se sobrecargan porque no pueden comunicarse adecuadamente, entonces y en un momento explotan. Exactamente, suelen tener conductas disruptivas, pero no tiene que ser agresivo para estar dentro del espectro. ¿Su nivel intelectual? Depende. Va a depender si hay una comorbilidad con una discapacidad intelectual, que era lo que antes se llamaba retraso mental, o no. Pero hay niños autistas que se reconocen por su capacidad intelectual, por su habilidad son casos de diseñadores de software, casos de ecuaciones difíciles de resolver. Ajá. Eso podría ser también un niño excesivamente inteligente en la clase, podría tener síntomas de ser estar en el espectro. Sí, principalmente, por ejemplo, cuando los niños tienen habilidades cognitivas muy elevadas y las habilidades sociales muy abajo, o el manejo emocional muy bajo, como que no es acorde. Y muchos padres lo describen de esa manera, como, pero él es tan inteligente para estas cosas, pero por ejemplo, para lo emocional es muy inmaduro todavía, llora porque le dicen cualquier cosa, se me descompensa fácil emocionalmente. Entonces, eso sí puede ser una señal. Debe llamar la atención. Claro, debe llamar la atención, sí. ¿Qué tan frecuente tenemos el autismo presente en nuestra sociedad? Que es el punto. De cada 100 niños, ¿cuántos podríamos establecer o tener una estadística? Bueno, la estadística más reciente, que es la del CDCD, que es el Centro de Enfermedades de Estados Unidos, habla de 1 entre 39. 1 entre 39. O sea que estamos hablando de un 3% de la población, más o menos. 2.5%. No tanto, de la población general no tanto, pero acuérdate que es estadística americana solamente. Sí. Entonces, que en 100 niños, por lo menos 2 hay, ¿verdad? 3, casi 3. En 100 de niños, cada 100. De cada 100. Sí, ¿Y eso se traduce en la consulta? ¿Sí? Realmente sí. Realmente sí. O sea, tenemos... ¿No hay un sobrediagnóstico de autismo?
Es algo que se ha discutido principalmente en los últimos años, pero hay cosas que tenemos que tener en cuenta. Primero, sí tenemos más niños con autismo, o sea, sí, hay más niños con ¿Cuál autismo. es la causa? Las causas son diversas. Primero, comenzamos con diagnósticos más tempranos. Antes tú tenías diagnósticos diferentes, ahora es un solo que se agrupa ahí. Tenemos instrumentos más finos para el diagnóstico, eso es otra causa. Y también hay factores de epigenética que van a terminar afectando el desarrollo Porque de los niños, ¿verdad? Hay padres que no entienden, hay padres y abuelos que no entienden. Dicen, Ajá. yo cuando crecí no había autismo, eso no existía. Ajá. ¿Cómo que ahora hay tantos Sí, muchachos con pero autismo? cuando tú te pones a pensar, siempre había uno en la clase Claro. que era el más inteligente y que casi no hablaba. Definitivamente. Que se sabía todo, que era una enciclopedia andante. O sea, cuando tú te pones a pensar, siempre había uno en la clase que también tenía algún tipo de dificultad y que uno siempre lo acogía o lo apoyaba. ¿O se quemó? Claro, No se o quemó reprobaba y y se quedaba atrás. Pero siempre, por ejemplo, en el tema del autismo con poca necesidad de apoyo, siempre uno piensa en ese chico inteligente de la clase que pronunciaba muy bien las palabras, que sabía muchísimo sobre los temas, que sacaba 100 en todos los exámenes. ¿Son los nerds parte del espectro? No vamos a decir que todos, ¿verdad? Pero Porque tienen varios números de la rifa. Bueno, son más propensos. Son más propensos. ¿Por qué? Porque el término nerd, ¿verdad? Vendría a definir a una persona que coeficientemente, probablemente inteligentemente esté por encima del promedio, claro, que tiene intereses muy marcados. Que se aísla socialmente. Exactamente, pero es también un estereotipo de lo que pudiera ser una persona dentro del espectro, porque quizás no se ve reflejado realmente todas las dificultades que puede tener. Una pregunta puntual. ¿Está todo profesional de la psicología preparado para diagnosticar y tratar el autismo? No. En la práctica es así. Hay psicólogos que se atreven a tratar un autismo sin haberse formado para tratar el autismo. Yo asumo que como todo, ¿verdad? Sí. Hay profesores que dan clases sin haber estudiado la materia. Pero, hay médicos que hacen recetas. Por eso hago la pregunta, porque el padre y la madre debe estar bien clara que si sospechas de todas estas cosas que estamos revisando aquí y crees que tu hijo puede estar teniendo o estar en el espectro, no acudir a cualquier consulta psicológica, sino buscar el centro o el profesional, claro, que sí está formado para esto, para avanzar, porque a veces es un tabú el autismo. O sea, el padre que se le diagnostica a un niño con autismo lo sobreprotege, lo esconde, lo separa. ¿Qué pasa en estas familias que tienen esta condición? Pasa lo mismo que pasa con los mismos pacientes, o sea, es un espectro, las familias también. En mi caso, yo tengo ya más de 7 años evaluando y diagnosticando chicos dentro del espectro y me topo con todo, o sea, me topo desde familia como muy, ok, pues entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Ven, vamos a darle, vamos a comenzar las terapias, vamos a resolver, ya, ok, eso es lo que está, vamos a resolver. Hay otras familias que pasan su proceso de duelo más lento. ¿Pero por qué duelo? Porque se rompen expectativas. O sea, no podemos entender que es parte de la normalidad de una condición que debemos afrontarla como tal. Lo que pasa es que desde el momento que unos padres, ¿verdad?, se enteran, se nosotros los padres. No, tú te enteras que vas a tener un hijo. Ok. Del momento que tú te enteras que tú vas a tener un hijo. Tú haces la película del futuro. Claro, totalmente. O sea, tú haces tu película y vas a jugar pelota, y vas a hacer esto, y vas a hacer lo otro. Entonces, cuando tú te topas con un diagnóstico de esta magnitud que lo va a acompañar toda la vida, al final se rompen expectativas de qué podía haber sido, no qué va a poder hacer. Sí, o sea, sí. No necesariamente, si pero... Tú pensaste que iba a ser médico, si pensaste que iba a ser actor de cine, si pensaste ingeniero, tenista, deportista, el autismo no te frena para lograr esas cosas, ¿o sí? Es que va a depender qué tanto apoyo necesita el chico. Porque, por ejemplo, un chico que no es verbal y que no va a desarrollar lenguaje, que forma parte del espectro. O sea, hay niños dentro del espectro que no van a desarrollar lenguaje. Finalmente lo podemos lograr, que tenga el lenguaje. Hay niños que no llegan a tener lenguaje. ¿Hay niños que no? No, que son no verbales.
O sea, por eso es que venimos con todas estas categorías en el espectro, que la gente Exacto. dice, pero es que hay como 20 tipos de autismo. ¿Cuántos tipos de autismo hay realmente? Realmente ya no se habla de tipos de autismo. Los niños tienen o no tienen autismo. Okay. Y se habla de qué tanto apoyo necesita. Si necesita mucho, apoyo medio o poco apoyo. Entonces, obviamente, mientras más dificultad tenga el niño, más apoyo necesita, porque va a necesitar apoyo a nivel académico, va a necesitar apoyo de independencia en casa, va a necesitar apoyo de lenguaje. Entonces, mientras más dificultad tiene, más apoyo va a necesitar. ¿Hay equipos para esto? Equipos de profesionales que tú dices, bueno, sí, claro, totalmente. Esos son los soportes que ustedes dan como exacto, centro. Ajá, exacto, sí. Terapia del habla, atención temprana, terapia ocupacional, terapia física en algunos casos que se necesiten, psiquiatría, un acompañamiento psiquiátrico también. Si se necesita, claro. También tenemos apoyo psicopedagógico, porque hay muchos que también les cuesta. No solo de tarea, porque se trabaja más las funciones como tal, funcionamiento, no que tú hagas la tarea del colegio, sino que, por ejemplo, si tienen problemas de atención, pues entonces vamos a trabajar el tema atencional para que eso mejore. Entonces, todo eso al final es lo que hay un engranaje que hay que hacer dependiendo de la necesidad que tenga el niño. Entonces, ahí también va a depender qué tanto apoyo necesita. O sea, necesitamos intervención intensa o necesitamos intervención tantas veces a la semana o cuáles son las que vamos a priorizar ahora mismo y cuáles vamos a priorizar después. Entonces, todo eso lo hace un equipo multidisciplinario. ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo correcto? Ahora bien, sí. El padre debe ser educado para convivir y coexistir con un niño autista. Totalmente. Yo siempre he dicho que no sirve de nada tener un diagnóstico si al final yo no voy a conocer la condición de mi hijo con el diagnóstico. Yo sé que hay mucha gente que habla del tema de las etiquetas, como, no, porque no podemos etiquetar a nadie. Yo no voy de acuerdo con eso. Yo entiendo que todo el mundo tiene derecho a saber lo que le pasa, igual que si tú tienes una condición médica, tienes derecho a saber lo que te está pasando. ¿Hay padres que le ocultan a los niños o no quieren que el niño sepa o no quieren que la familia sepa? Sí. O sea, lo ocultan. Sí, totalmente. Pero al final, yo siento que tú hacer un proceso de evaluación y diagnóstico es también para que el papá pueda entender qué esperar o qué cosas van a suceder en este desarrollo y cómo yo apoyo y cómo yo ayudo a mi hijo. O sea, saber que si, por ejemplo, en el colegio en algún momento me exigen una maestra integradora, yo estar preparado porque eso puede pasar. Es saber que tengo, por ejemplo, que adelantarle que este fin de semana no vamos a quedar en casa, que vamos a salir, que vamos a ir para tal sitio, porque cuando le suceden cosas imprevistas, tenemos una crisis. Entonces, es entender la condición. Al final, el punto importante de un diagnóstico es entender la condición para yo poder ayudar y poder manejar mejor la situación. Ahora, hay una pregunta delicada. Porque todo esto es costoso. Muy costoso. ¿Lo cubre el seguro? Depende. ¿De qué? Hay seguros, por ejemplo, Banreservas tiene un seguro que se llama Just. Eso lo conozco yo. Sí, ajá. Ellos cubren las terapias dentro del espectro. El resto no. ¿O alguno más que otro? Sí, por ejemplo, hay terapias que sí te cubren. El seguro básico no te lo... No en ninguna parte. Ajá. Sí, te coge cobertura en los sitios donde toman seguros. Por ejemplo, para terapia del habla, usualmente la cubre. Terapia física se cubre también. Terapia ocupacional se cubre también. Y los seguros que ya son más elevados, como complementarios o los internacionales y todo eso, los padres piden reembolso y les reembolsan el costo de las terapias. Porque es costoso. Sí. O sea, y entonces, hay algunos ruidos en la parte pública, la parte institucional, que tiene algunos centros que empezaron a tener alguna popularidad, pero que ya no fueron, digamos, extendidos a otras regiones del país, y que uno escucha que están saturados y que no hay cupo y que las madres se quejan. Porque en el estado tenemos los centros de CAIT. Los CAIT son los que se encargan de esto. Sí. Y realmente no dan abasto. No dan abasto porque cuando tú tienes un chico que ocupa un espacio en un centro, es un chico que va a ocupar un espacio por años. Entonces, no es una medicina que tú le vas a dar una cosa y en 3 meses rotativa. Y entró el otro. Exactamente. Entonces, nunca van a dar abasto. Porque tú puedes tener un niño que comenzó, por ejemplo, al 1 año y medio y todavía a los 8 años, 9 años, necesitar todavía apoyo y seguir recibiendo apoyo porque todavía no está acorde a la edad que tiene que tener. Entonces, si ya no tengo atención temprana, pues ahora estamos en apoyo psicopedagógico. ¿Me entiendes? Entonces,
siempre va a haber eso, porque es una condición que dura el resto de la vida. Y si ellos extendieran hasta los 18 años, seguirían llenos hasta los 18 años. Porque al final son pacientes que te van a durar. No tiene una fecha de término. Exactamente. Puede ser pronto, puede ser exactamente. tarde. No es como que tú vas y tomas un tratamiento de 3 horas y ya en 3 meses vas ahí. Como una terapia física. Como una terapia física que usualmente, ¿verdad? Si tú tuviste un accidente, cuando ya la movilidad se recupera, ya te vas. Estamos en pañales con el tema de poder atender la cantidad, pues si estamos hablando de 2%, como dijimos ahorita, si tenemos 4 millones de niños, aquí hay muchos niños con autismo en este país. Hay muchos, claro. Y muchos que no alcanzan un tratamiento y un seguimiento porque su seguro no le cubre o porque no tiene seguro, porque tiene seguro del Estado y el Estado no está ofreciendo soluciones y las que ofrece son pequeñas. Ajá. O sea que esto de los CAI debiera ser una política de tener uno en cada provincia, uno en cada ciudad grande. Eso sería lo ideal. Sería lo ideal, sí. Pero también el CAI no atiende solamente niños con autismo, que es otra cosa. También. Entonces, también atiende, por ejemplo, niños con parálisis cerebral infantil, que son pacientes que también van a durar todo el tiempo que se necesita ocupando con su cupo, claro, ¿verdad? Claro. Ese es su cupo. Y también su pacientes con síndrome de Down. Entonces, ellos tienen 3 poblaciones, que son 3 poblaciones que van a necesitar apoyo extenso por mucho tiempo. Ya. Entonces, eso imposibilita el hecho de entrar y salir. ¿Y cómo se maneja el niño con autismo en el entorno escolar? Yo tengo un hijo con autismo, se le dificulta la educación, el aprendizaje, pero quiero que esté en el colegio, tal. ¿Cómo se maneja eso? Realmente, lo que dice la educación, que todo niño debería estar incluido en aula, ¿verdad? En aula regular. Los colegios tienen sus temas de... Sus políticas, cada colegio. Sus políticas, exactamente, de admisión o no admisión. Y va a depender mucho de qué tanto apoyo necesita el niño. Okay. O sea, nosotros tenemos niños dentro del espectro que, por ejemplo, le va súper bien académicamente. O sea, súper extremadamente bien. Académicamente va bien. Súper bien. Y está con su terapia, con su tratamiento. Exactamente. Y, por ejemplo, tal vez nada más reciben apoyo para trabajar la parte emocional, pero son niños que tal vez han venido trabajándose por mucho tiempo. O sea, yo, por ejemplo, tengo niños que comenzaron conmigo con 3 años y ahora tienen 9, 10 y están incluidos súper bien en su colegio y ahora nada más reciben apoyo emocional. O sea, pero ya todo lo otro hemos venido. Es como que apretando tornillos y se flojan por otro lado y vamos apretando. Bueno, pero para finalizar el tema del autismo y repasar un poco lo que hemos hablado, hay colegios que están teniendo ya aulas para niños autistas o secciones para niños autistas. En específico para temas del autismo como tal, no. Para trastornos del neurodesarrollo. No, eso sí, eso lo entendemos. Pero no es que tal colegio te acepta a los niños autistas porque tiene una sección para o tiene profesionales que están programas. Ajá. El Iberia tiene un programa para trabajar con niños con trastornos del neurodesarrollo, pero hasta donde tengo entendido, por ejemplo, está lleno el cupo. O sea que no... Pero la buena noticia es que empezamos a entender y a tener la solidaridad de los colegios para entender este tema. Entonces empezamos con el neurodesarrollo desde que el niño está en el vientre, viene con algunas deficiencias que eventualmente se transforman o se traducen en esa deficiencia de la sonrisa del niño a los 6 meses cuando tú le haces una mueca. El niño que nació con alguna deficiencia en el momento del peso, bajo peso, prematuro. Todas esas cosas van acompañando a lo que es la formación o el desenlace de un autismo, un espectro. Luego tenemos dificultad para la marcha, hablamos de eso. Hablamos de articular palabras, del lenguaje. Todas estas cosas para ir cerrando con las personas que están mirando este episodio. Y bueno, llega hasta el punto del aislamiento social, del desinterés por nuevos juguetes. Todo esto que hemos repasado son condiciones que deben hacer pensar a los padres que tenemos un niño autista en la casa. Que puede ser, que pudiera ser. Pero lo primero que, por ejemplo, cuando hablamos del tema del neurodesarrollo, no es necesariamente que sea una deficiencia, ni que sea una deficiencia. O sea, por ejemplo, la parte perinatal son cosas que suceden en el parto, ¿verdad? Sí. Pero porque no tenemos ninguna evidencia de que digamos, estamos deficientes de calcio y por eso vienen los niños con... O sea, algo pasa en el desarrollo de estos chicos que todavía no tenemos una respuesta, que procesan la información de manera diferente. Y por eso el comportamiento es diferente, porque la manera en que están procesando la información es diferente, o su entendimiento de la realidad es diferente a lo que
lo vemos los otros. Que ahí de donde viene el término pensamiento neurodivergente. Entonces ellos miran la realidad de una manera neurodivergente, que es diferente a la forma en la que ven las otras personas. El contexto. Por eso se fijan en los materiales, se obsesionan con las cosas, no prestan tema a lo contacto visual, nada de eso. El mensaje sería, si tienes un niño con alguna de estas condiciones que hemos conversado aquí, con mencía, lo ideal es ir a una consulta. Sí, claro, totalmente. No tenerle miedo a la consulta. No posponer la consulta porque probablemente el mes que viene el niño me va a mejorar y el mes que viene el niño... Eso sucede, que la gente retrasa. Sí, muchísimo. Sucede muchísimo, pero también... Aquí hay un punto que es importante y es una cosa que yo le explico a los padres, porque muchos de ellos me dicen que no, pero es que él ha avanzado. En el autismo en específico no hay nada que lo haga quedar estático necesariamente. O sea, el niño puede lograr cosas y puede hacer cosas. Ahora, lo que tenemos que ver es cuando tú lo pones con un niño de su misma edad, ¿realmente logra lo mismo que un niño de su edad? Porque va a lograr cosas, ¿verdad? Va a hacer cosas. Con el estándar, porque hay niños que son... Exactamente, no con el promedio, ¿verdad? Con el estándar. Cuando yo lo pongo un niño de 3 años, mi hijo con 3 años, que todavía no habla, que tiene dificultad en la articulación, que no se fija en la mirada, que se fija en materiales, y yo lo pongo con otro niño, es verdad que tal vez al año pasado él está mejor, porque tal vez ahora balbucea y antes no balbuceaba, pero cuando tú lo pones con otro niño de 3 años, están a la par. O sea, si no están a la par, algo está pasando en ese desarrollo, porque el desarrollo ha sido estudiado ampliamente, muchísimo, y lo hemos comprobado muchísimas veces, que eso y todo el desarrollo se tienen que cumplir sí o sí. Entonces, si algo no va acorde, vamos a consultar y vamos a ver qué pasa. No necesariamente tiene que ser autismo, puede ser otras cosas también, pero si hay algo que no va acorde, vamos a investigar qué está pasando. Bueno, entonces el mensaje es no retrasar esa visita, buscar ayuda profesional que esté formada en el tema del autismo, del espectro, y no pensar que es un estigma, no ocultar, no sentirse mal ni culpable, porque me imagino que a veces hay sentimiento de culpabilidad de los padres. Sí. ¿Qué pude haber hecho? ¿Esto trae situaciones en la pareja? Sí. Hay daños colaterales de esta situación. Claro, sí. Usualmente por la misma culpabilidad, ¿verdad? De que pude haber hecho manera, tal vez no me cuidé lo suficiente. Principalmente las madres manejan mucho la culpabilidad porque entienden que pudieron haber hecho algo diferente. Y realmente si va a pasar y la persona va a estar dentro del espectro, va a estar. Claro. O sea que también esas madres y esos padres deberían buscar alguna ayuda de cómo manejar esta situación. Totalmente, sí. Entonces, esto es un tema de todo el núcleo familiar, no solamente el niño. Es un tema. ¿Sabe qué otra cosa también no deberían, hablando de neuroimágenes y todo eso? El tema de los estudios médicos también. O sea, es importante para cualquier diagnóstico descartar que no sea un problema médico. O sea, lo primero es saber que no sea un problema médico. Por eso recibimos muchas peticiones de resonancia magnética del cráneo. Ajá. Tanto en el autismo como en el síndrome de déficit de atención. Mencía, se nos quedó el déficit de atención. Vamos a tener que hacer un segundo capítulo. Es que son amplios las dos cosas. Y yo creo que es de mucho interés para la población que nos sigue y que está atenta a qué traemos cada semana o cada capítulo, cada episodio del podcast. Yo te agradezco enormemente. Me gustó muchísimo la conversación. Es fluida. Y te felicito por tu capacidad y tu preparación. Qué bueno que tenemos en Santiago y en el país personas como tú que están preocupadas, formándose y resolviendo problemas en este sentido. Gracias. Así que muy agradecido de tenerte aquí. Gracias a ustedes, de verdad que sí. Y a ustedes que nos siguen en este podcast de Vida Wellness, tu verdadera guía de medicina preventiva. Gracias por preferirnos y nos vemos en un próximo episodio tan especial como este.